Los ponen en comentarios. Sí. Yo quiero ponerlo. Ah, ya. Genial, genial. Un ratito, por favor. Toma lugares, ¿ya? ¿Tomaste? Por favor, invitamos a la mesa a la doctora Susana Frisancho, al señor Raúl González, a Wilfredo y nuestra parlamentaria. Por favor. Sí, ven. Sí. Buenas tardes. Nos encontramos esta tarde para la presentación del libro El cocinero clandestino, cuyo autor es Wilfredo Ardito. Wilfredo es abogado, escritor, catedrático, defensor de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, activista contra el racismo y la discriminación. Fundó la Mesa contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ha trabajado para el Instituto de Defensa Legal y APRODE. Es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex y doctor en Derecho por la Universidad Católica. Es catedrático de la Facultad de Derecho también de la Universidad Católica, autor de varias publicaciones como el Manual sobre Discriminación para Funcionarios Públicos, Reflexiones Peruanas, Por un País sin Discriminación, Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, el caso peruano, y en el 2008 publicó su primera novela, El Nuevo Mundo de Almudena. Hoy estamos con Wilfredo para la presentación de su libro El cocinero clandestino. Para las palabras de bienvenida, nuestra parlamentaria andina, también presidenta de la Comisión Tercera del Parlamento Andino, la parlamentaria Hilaria Zupa-Guamán. Buenas tardes a todo el público en el Congreso de la República y a los ponentes, en especial a Wilfredo, por este libro sobre la discriminación racial. El cocinero clandestino se va a hablar hoy día y se va a presentar el libro. Yo agradezco a todas las personas que hayan venido y les doy la bienvenida al Congreso de la República. Este evento se está organizándose, creo, en un contexto que tenemos que reflexionar del país en un tema de discriminación racista. He leído algunos párrafos del libro porque me he hecho operar la vista y no he podido avanzar más allá. Pero en algunos temas que he leído sobre el libro, me ha hecho recordar mi vida, donde, por ejemplo,
un chico que se vuelve a ser cobrador, y muchas veces a los cobradores no respetamos en los transportes. Muchas veces creemos que el cobrador tiene la culpa, ¿no? Y todavía le pegan, ¿no? Y todavía le insultan. Y a veces, por ser humilde, por tener esta piel que tenemos, gracias a esta Pachamama y gracias a nuestra madre, somos objeto de tener discriminación, de que nos menosprecien, ¿no? Y yo decía, pero muchas veces a mí también me ha pasado esto, ¿no? Siempre me habían dicho que yo era una india bruta, una india que no sabía nada, ¿no? Entonces, estos párrafos me ha hecho recordar. Hace poco yo fui a la clínica internacional. Entonces, estamos entrando y el chofer estaba cuadrando el carro y nos dio pase a una, supongo que es una señorita o es una señora, porque ni siquiera he visto yo su cara. Entonces el chofer le dice, tenga un poquito de paciencia, estoy cuadrando el carro. No sé, la señora seguía murmurando y después le dice, ¿a qué mierda traes a esta india de mierda? Así le dicen. Entonces, me ha removido todo que estaba dormido dentro de mí. Y yo dije, pero ¿por qué a mí me insultan? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que ni siquiera yo lo he visto a la persona? Es que nosotros como seres que tenemos esta piel o estos pensamientos de la cultura ancestral, es que no tenemos oportunidades de pisar a donde tenemos que pisar. Igual dentro del Congreso de la República cuando entramos, y eso nunca se debe olvidar, estos hechos que hemos entrado al Congreso de la República primera vez, nos ha hecho juramentar 2, 3 veces, porque nosotros hemos juramentado sin hablando nuestro propio origen quechua, porque es así nuestro mandato, y no podemos nosotros también queremos que nos respeten y también respetar a los demás, ¿no? Pero bueno, nos ha hecho juramentar así, pero con un menosprecio, con una mirada que habíamos llegado a donde no debíamos llegar. Pero este Congreso de la República es de todos los peruanos, de todo el país. Entonces, uno de los temas que también se ha levantado en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre el tema quechua, que nosotros no deberíamos hablar el quechua acá, porque era un Congreso de la República, que no se podía hablar un Congreso de la República. Entonces, de los partidos, que puede tener historias grandes de lucha, que son más de 60 años de ser partido, pero nunca habían tomado en cuenta lo que es la cultura del país, lo que nosotros seguimos y lo que nosotros hemos nacido en este Perú y nunca han tomado en cuenta eso. Entonces, por eso que no hay una inclusión de verdad, no hay un análisis de verdad en nuestro país y en nuestra cultura. Siempre desde el partido, siempre desde los partidos que representan al Perú, siempre habrá esta discriminación sin que haya un análisis de verdad, sin que haya un reconocimiento de nosotros mismos. O seamos morenos, o seamos blancos, quien seamos, pero somos seres humanos que tenemos los mismos sentimientos. Yo creo que la discriminación racial
nunca más la violencia, hay que respetar a los demás, hay que tener consideraciones con los demás también. Yo dando estas palabras le doy la bienvenida a todos y en especial felicitar a Wilfredo porque el libro que ha escrito muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Ahora para los comentarios tenemos al señor Raúl Rosales, antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también es promotor cultural. Después tendremos las palabras de la doctora Susana Frisancho, psicóloga de la Universidad Católica. Y por último, vamos a tener las palabras de Wilfredo en torno a su libro. El título de esta mesa denominada El sabor y la piel hace que sea justa y necesaria una buena sazón de análisis y reflexión en torno a la novela escrita por Wilfredo Ardito, El cocinero clandestino. Sin antes felicitarlo porque su obra literaria es una valiosa contribución para develar las múltiples formas de discriminación y racismo de la sociedad peruana. Un tema que ciertos individuos y grupos de poder prefieren esconder porque incomoda sus convicciones e intereses. Aprovechando estas líneas, reconozco, digamos, el trabajo realizado por la parlamentaria andina Ilaria Zupa por su constante preocupación en este tipo de temas y a la vez agradecer su gentileza por brindar las facilidades para utilizar esta sala del Congreso de la República. Agradecer al partido político Constructores Perú, donde soy militante, por sumarse a la organización de este evento y a la vez dar su voto de confianza, un concepto que está de moda últimamente, a mi persona para compartir un conjunto de reflexiones en el marco de la construcción de una república de ciudadanos y ciudadanas. También es un honor para mí compartir estas reflexiones junto con Susana Frisancho, en la cual vamos a trabajar en pared para hacer múltiples interpretaciones de la novela de Wilfredo Ardito. Finalmente, agradecer la presencia del público presente por su asistencia y compromiso en este tipo de temas de interés público. En mi calidad de antropólogo clandestino, me gustaría comentar la novela El cocinero clandestino en el marco de un debate sobre la relación entre la literatura y la sociología. Un debate que ocurrió hace aproximadamente 50 años en el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. Este debate realizó una serie de mesas redondas con el fin de poner en práctica un diálogo interdisciplinario y analizar la pertinencia de la literatura para comprender la realidad peruana. Participaron en el debate destacados intelectuales como José María Arguedas, Sebastián Salazar Bondi, Mario Vargas Llosa, Osvaldo Reynoso, Aníbal Quijano, Mato Mar, Henry Fabre, entre otros. El debate concluyó prematuramente con la mesa redonda sobre la novela Todas las sangres de José María Arguedas, algo que marcó un hito en las ciencias sociales en el Perú. Existieron diferentes posiciones entre literatos y científicos sociales frente a un texto literario. Existieron posiciones discrepantes, ¿no? Por ejemplo, una posición planteó la separación radical entre la novela y la realidad exterior, porque la obra literaria se emancipa del autor y lleva una vida totalmente independiente, que es la posición de Mario Vargas Llosa. Una segunda posición señaló que la literatura no podía estar desligada de la política, donde el autor debe tener una abierta militancia política para cambiar la realidad, una propuesta señalada por Osvaldo Reynoso. La tercera posición manifestó tajantemente que la novela no tiene conocimiento objetivo ni método científico, por tal motivo no ofrece una imagen real de la sociedad. Esta propuesta fue analizada por Aníbal Quijano y Henry Fabre. Y la última posición afirmó que la novela sí ofrece una imagen de la realidad social, como producto de las experiencias del autor y de sus conocimientos vivenciales. No fue lo que señaló José María Arguedas. Uno de los momentos de mayor controversia del debate fue cuando la novela Todas las sangres fue cuestionada
porque los doctores de la ciencia señalaban que la obra literaria no contenía objetividad, método y menos una ideología explícita. Frente a estas desbordadas críticas, Arguedas exclamó: si no es un testimonio, su novela, entonces yo he vivido por gusto, he vivido en vano o no he vivido. No, yo he mostrado lo que he vivido a través de su novela. Ahora que me demuestren que eso que he vivido no es cierto. Y articulo, digamos, esta última frase de Arguedas con lo que acaba de decir Lera Supa, cuando ha señalado que el libro la ha hecho recordar su vida. Pero regresando al presente, a esta sala Quiñones, se puede afirmar que el cocinero clandestino mantiene vigente el debate entre la literatura y la sociología, incluyendo un interrogante que estuvo ausente hace 50 años. La pregunta es: ¿qué es lo común entre un texto literario y uno sociológico? La respuesta es: las imágenes contradictorias de la realidad social. Por ejemplo, la imagen del Perú como una sociedad con crecimiento y desarrollo económico, con el boom gastronómico como producto bandera de la marca Perú. Pero esa imagen hegemónica es cuestionada por las duras brechas sociales que existen en el Perú, como es el caso de la educación, en donde existen y se reproducen las brechas de los aprendizajes entre zonas urbanas y rurales. Estas zonas rurales donde se encuentran las poblaciones más pobres y alejadas del país. Es necesario señalar que estas contradicciones son estructurales, es decir, socioeconómicas, las cuales fueron diagnosticadas por el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando se confirmó que los distritos modernos de la Lima Metropolitana trataron con indiferencia social a las poblaciones más pobres y alejadas del país, que sufrieron el mayor impacto en esa política, siendo las mujeres campesinas quechohablantes las víctimas con mayor grado de vulneración de sus derechos humanos. En una de las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad, Primitivo Quispe, un poblador campesino de Ayacucho, enunció en su testimonio que su pueblo era un pueblo ajeno dentro del Perú. Esta imagen de exclusión también se visualiza en la novela El cocinero clandestino, cuyo protagonista, el cholo Wilson Quispe Gomán, es un chef creativo e innovador, pero es ajeno dentro del mundo de la gastronomía limeña, por su color de piel, su apellido y origen. Esta marginación sucede principalmente en el distrito moderno de San Isidro. A manera de pie de página de mis comentarios, me ha parecido muy literaria una imagen de la realidad cotidiana que se vive en los tiempos electorales presentes. Un candidato a la alcaldía de San Isidro construye un sentimiento de identidad vivencial, la identidad del pituco. Ustedes podrán observar por las calles de San Isidro un panel con un mensaje: el pituco Salinas, alcalde de San Isidro, vamos a trabajar, delincuencia cero, carajo. ¿No? Y entonces, digamos, es muy literario, pero es muy real. ¿No? Una variable que destaco del cocinero clandestino es la forma como Wilfredo logra construir creativamente las distintas visiones y subjetividades de los personajes de la novela sobre los mismos hechos. Una especie de mirada de paralaje. El paralaje es un cambio aparente de la posición de un objeto producido por la variación de la posición del observador, ¿no? O sea, podemos hacer un ejemplo de lo que es un paralaje, ¿no? Por ejemplo, no podemos decirles a ustedes que estiren su brazo derecho, ¿no? ¿Puede estirar su brazo derecho? Pero sobre todo usted que está durmiendo por ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, cierren un ojo y abran el otro, y observan el dedo índice. Ahora, el ojo que tiene abierto lo cierran y abren el otro. Y así hacen sucesivamente mirando el dedo índice. Lo que van a ver es una posición del cambio del objeto, ¿no? Pero lo que cambia es la observación, pero el objeto es el mismo, ¿no?
IE, muy utilizado por las empresas de estudios de mercado y encuestadoras, como Ipsos Apoyo o APIM, donde se puede caracterizar a cada uno de los personajes de la novela de acuerdo a su nivel socioeconómico. Otra lectura puede ser por medio del discurso emprendedor, al estilo Nano Guerra García, en donde el cholo Wilson Quispe Guamán puede ser interpretado como un sujeto emprendedor, migrante, que supera los obstáculos sociales para lograr el éxito en el mundo de la gastronomía. También se puede tener una lectura del rombo social, propuesta por Orlando Arellano, que deja en el pasado esta lógica de la pirámide social. En su libro, Al medio hay sitio, explica la existencia de un rombo, ¿no?, que es la nueva estructura social causado por el incremento o el aumento poblacional de la clase media, compuesta por sujetos emergentes y progresistas. El enfoque de género no puede estar ausente, el cual puede ser útil para comprender la construcción del sistema sexo-género entre los personajes masculinos y femeninos de la novela. Aconsejo analizar el personaje de Inés Mujica, ¿no?, que es la esposa, digamos, del pituco Alessandro Parduccelli, ¿no?, que aquí está la imagen. Entonces su esposa, digamos, es Inés Mujica, ¿no?, una mujer que expresa los parámetros de género de la alta sociedad limeña. Por mi parte, ensayaré una interpretación de una perspectiva crítica o ingredientes, ¿no?, de la teoría marxista adaptada a la realidad peruana. A manera de hipótesis, señalo que la novela narrada por Wilfredo Ardito refleja una sociedad compuesta por clases sociales. Cada una de las clases está representada por los personajes de la novela, ¿no? La clase, digamos, subalterna, chola, es representada por el cholo Wilson Quispe Guamán, un joven cusqueño que luego de graduarse de chef en España regresa a Lima para buscar un reconocimiento social y éxito en el mundo de la gastronomía limeña. Pero tiene una barrera social, el mal sabor del racismo a la peruana. La clase media está representada por Renato Dahmer, un sociólogo de una universidad limeña, ¿no?, puede ser de Católica o San Marcos, ¿no?, por ahí también Villarreal, que le gusta ir a Quilca, comer bien y sobre todo buscar explicaciones sobre la sociedad peruana. Él es el genio maligno de la trama central de la novela. La clase alta, hegemónica, oligárquica, es representado por Alessandro, quien es un mediocre estudiante de cocina, pero tiene signos exteriores de éxito. Es blanco, tiene apellido extranjero, estatus social y dinero. Desde una interpretación marxista, el cholo Wilson Quispe Guamán, de humilde cuna, representa el proletariado, cuyos productos gastronómicos le son enajenados para volver famoso y exitoso al hegemónico Alessandro Bartuccelli, de cuna de oro, quien es el dueño de los medios de producción, la cadena de restaurantes El Bartuccio. En la novela existe un sentido de contradicción irónica, trabajada por el sentido de humor de Wilfredo. La imagen del cholo clandestino en la cocina, quien es el único que conoce el secreto del éxito del pituco de San Isidro. Me detengo en el análisis de la clase media, en el marco de otro debate, ¿no?, entre Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Algo que ocurrió hace aproximadamente 90 años. Para Aya de la Torre, la clase media era la clase que debía estar al frente de la lucha contra el imperialismo y la oligarquía peruana. Pero José Carlos Mariátegui discrepó de dicha posición, porque consideraba a la clase media como la pequeña burguesía, una clase ambigua e indefinida, que no puede llevar a cabo una lucha contra la oligarquía y el antiimperialismo. Según el Amauta, para resistir la creciente tendencia a la proletarización a la que empuja el capitalismo imperialista, la pequeña burguesía busca emplearse en las grandes corporaciones capitalistas, en la medida que la sociedad no le ofrece otra posibilidad de ascenso social. Mientras más se desarrolle y consolide el imperialismo, mejores oportunidades de elevar su situación social tendrá la pequeña burguesía. Luego de leer la novela, esta característica de la clase media que señala José Carlos Mariátegui coincide con el personaje de Renato Dahmer, que es un sociólogo que no trabaja en su profesión. Parece que no hay futuro para sociólogos y antropólogos en este país, ¿no? Más bien, Dahmer aprovecha la ventana de oportunidad del boom gastronómico para buscar emplearse, siendo el intermediario entre las clases antagónicas representadas por el cholo Wilson y el pituco Alessandro. Renato Dahmer hace uso de su habilidad
para la gestión de conflictos entre clases sociales, evitando la profundización de los antagonismos. Cuando el gordo Dahmer, de buen diente, logró el contrato social perverso entre el cholo y el pituco, es decir, Quispehuamán acepta la clandestinidad para hacer famoso a Bartuccelli. Renato, al verlos abrazados, pensó que en esa cocina San Isidro se había logrado la ansiada integración nacional. Si el antropólogo y maestro Carlos Iván de Gregori hubiese leído esta escena de la cínica integración nacional, hubiese reflexionado de la siguiente manera. Pero hegemónicos y subalternos, patrones y clientes se conforman mutuamente. No es solo el poderoso el que manipula. Su manipulación es posible porque los subordinados aceptan de alguna manera, por necesidad o por opción, estar en dicha relación. Una relación de complicidad. El sociólogo Pierre Bourdieu conceptualizaría, digamos, esta relación de complicidad con el concepto la violencia simbólica. Es decir, cuando los dominados de la sociedad son los cómplices de la dominación. Un ejemplo de ello es el programa de la paisana Jacinta, que tiene hasta un circo para burlarse de las mujeres andinas del Perú con la complicidad de los que pagan sus tickets para entrar. Invito al público presente a leer la novela El cocinero clandestino para que construyan sus propias interpretaciones sobre la realidad narrada por Wilfredo Ardito, que arma situaciones cotidianas muy significativas para visualizar las múltiples formas de discriminación que existen en nuestra sociedad, las cuales se han naturalizado y objetivizado. Retomando el debate entre la literatura y la sociología, El cocinero clandestino no es simplemente un producto literario ajeno a la realidad exterior del autor, sino que conforma parte del aporte comprometido de Wilfredo Ardito para luchar contra el racismo en el Perú. Finalmente, parafraseando al antropólogo y literato José María Arguedas, Wilfredo no vive en vano, ahora que le demuestre a él que todo lo que ha escrito y vivido no es cierto. Un fuerte aplauso. Sí, ahora para continuar tenemos a la doctora Susana G. Sancho. Gracias. Bueno, yo no suelo leer, o sea que no he traído mi tarea como Raúl, no, ¿verdad? Como ha hecho Raúl. Y quiero más bien enfocar la novela de Wilfredo desde otro lado, ¿no? Yo no soy crítica literaria, entonces no voy a entrar por los componentes literarios, ¿no? Narrativos del texto, y más bien quiero rescatar el fondo de lo que Wilfredo quiere, creo, describir, ¿no? Describir, mostrar en el libro, ¿no? Y quiero partir además por algo que llamó bastante mi atención, y es cómo el personaje central, que es Wilson, ¿no? Quispehuamán, se conoce con esta pareja del gordo, ¿no? Lo que llaman así, el gordo, en una escuela de cocina, ¿no? Pero es una escuela de cocina en España. Y eso es yo creo que es el primer elemento que nos debe hacer pensar, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades han tenido estos dos personajes, o diría yo, tenemos todos, de poder cruzar nuestras vidas, ¿no? En el Perú? Tienen que irse a España para encontrarse en una escuela de cocina porque tenían intereses parecidos y conocerse y de alguna manera descubrirse. Y para Pamela, pues además se queda como impresionada, ¿no? De que una persona con esas características, un cholo, digamos, tenga talento. Que tú puedes creer un cholo y cocina es el que mejor cocinaba, como si eso fuera imposible, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser un cholo que tenga talento? Entonces ella descubre esto fuera del Perú, digamos, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en eso, y creo que va a ser el trasfondo de todo lo que voy a decir, ¿no? Y es que lamentablemente nuestro país es un país que no nos da, yo creo que a ninguno, a nadie, ¿no? a muy pocas personas quizá, oportunidades de poder interactuar unos con otros en contextos cotidianos, ¿no? Entonces nuestra educación, por ejemplo, está segregada porque depende de los recursos que uno tenga, de lo que uno pueda pagar o no pueda pagar, etcétera. Y no solamente me refiero a la calidad que pueda tener, que ya es inequitativa, injusta,
sabemos todos que los que no tienen dinero por recibir una educación de peor calidad de los que pueden pagar algo por ella, sino que no permite que uno se conozca y se vaya construyendo una visión del otro más completa, ¿no? La parlamentaria que está acá a mi costado dijo algo que es muy cierto, ¿no? O sea, ella dijo, somos personas, todos, que también tenemos sentimientos. Pero eso es un descubrimiento que uno tiene que hacer. O sea, nosotros, como personas que somos, no nacemos sabiendo que todos tenemos sentimientos, que todos sentimos algo, pensamos. Eso es una construcción, ¿no? Yo que soy psicóloga educativa, me dedico un poco a estos temas y tengo muy claro que digamos, nadie nace con un reconocimiento del otro y que más bien lo que uno tiene que ir haciendo es ir dejando de lado aquello que es más evidente en el otro, y lo más evidente es, bueno, cómo uno se ve, qué color de piel uno tiene, ¿no? Cómo habla, digamos, todos los signos exteriores, para poder ir entrando más a fondo a lo que uno comparte, ¿no? Como ser humano que es. Lo que uno comparte, pues, son emociones, sentimientos, capacidad de sufrir, ideales, pensamientos también, ¿no? Un lenguaje. Cuando digo un lenguaje no digo un idioma, porque a veces hablando diferentes idiomas igual nos podemos entender, ¿no? O sea, somos capaces de construir narraciones, tenemos tradiciones, tenemos afectos, etcétera, ¿no? Pero todo eso que he dicho, fíjense ustedes que no se ve, no es muy tangible, digamos. O sea, lo que uno ve, la primera impresión que uno tiene, pues es una persona negra, es una persona mestiza, es una persona rubia, alta, delgada, ¿no? Fea, menos fea, en fin. Y los niños, cuando son pequeños, a veces digamos, perciben esto y se quedan solamente en esto, ¿no? Y es el proceso educativo, formativo, tanto de papás, mamás, como de los profesores, lo que debe ir haciendo que el niño construya una visión más compleja de lo que es el otro, ¿no? Más profunda, podríamos decir también, que no se quede solo en lo aparente, que finalmente lo aparente no es lo esencial de las personas, ¿no? Sino que logre, digamos, construir una imagen sería más compleja, ¿no? Las personas tenemos aspectos que tienen que ver con ideas, con pensamientos, tenemos aspectos afectivos y tenemos también comportamientos, acciones, cosas que hacemos, ¿no? Entonces, esa es una tarea en la que yo creo que como país estamos fallando, ¿no? Hemos fallado. Nuestro sistema educativo no nos da oportunidades, está de espaldas a los grupos indígenas, a los grupos más vulnerados, no solamente de la sierra, sobre todo de la Amazonía, diría yo, ¿no? Más aún, porque si algo uno conoce, ¿no? Es un poco el Cusco, el quechua, ¿cuántos idiomas hay en el Perú? Las personas dicen, quechua, algunos dicen aymara, pero mucha gente no tiene ni idea de las lenguas amazónicas, por ejemplo, de cuántas son, de cuántas hay, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto que creo que la novela pone sobre el tapete. No abiertamente, o sea, es una lectura que yo estoy haciendo, no es que Wilfredo trate el tema educativo, pero creo que es una lectura y es un material que sirve o serviría para poder discutir qué pasa con las oportunidades de interrelación que tenemos o dejamos de tener los peruanos, ¿no? Un segundo punto vinculado a y con esto voy a terminar, es el siguiente, ¿no? Yo creo que el Perú es un país obviamente multicultural, pero la perspectiva multicultural nos puede quedar corta, ¿no? Yo hago una diferencia entre una perspectiva multicultural y una perspectiva intercultural. El multiculturalismo estuvo de moda y sigue estando en muchos países, como en Canadá, por ejemplo, realmente ahí surge como teoría filosófica, pero la sociedad canadiense es distinta a la nuestra, ¿no? Los grupos indígenas canadienses o los grupos migrantes canadienses de todo el mundo tienen un estatus diferente al que tienen las personas de comunidades indígenas en el Perú, por ejemplo. Y entonces la perspectiva multicultural se queda a veces en un relativismo, en un intentar incluir a estas personas dentro de lo que en inglés se llama el mainstream o la cultura hegemónica, lo cual está bien, pero no es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que una perspectiva intercultural pasa por reconocer que el otro es valioso, reconocer que el otro tiene derecho a vivir la vida que quiere vivir, a veces es distinta a la que uno quiere vivir. A veces sus metas son diferentes, ¿no? Sus nociones de desarrollo son otras. Y tienen derecho a valorar lo que quieren valorar y tienen que tener un espacio para eso, y ese reconocimiento es lo que los sistemas educativos deberían propiciar, ¿de acuerdo? Y me parece que no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien, y eso queda muy claro en la novela, ¿no? Felizmente la novela termina, bueno, no sé si felizmente o si Wilfredo lo ha hecho a propósito,
pero termina con la hija, ¿no? La hija del cocinero, que es una niña, y entonces como que da un poco la esperanza de que a pesar de que ya la empiezan a discriminar, por lo menos esta niña podría construir una visión diferente del otro, ¿no? Que es una de las tareas que creo que como país hemos dejado de lado, ¿no? Y bueno, espero que por lo menos sirva para algo, para pensar un poco las palabras que hemos dado, y gracias por la invitación, Wilfredo. Me vas a disculpar, Wilfredo, y yo tengo que salir. Yo quiero decir a todo el público, todos tenemos creatividad, si no, no estaríamos viviendo en estas tierras. Y los pueblos indígenas tienen su creatividad y tienen la cultura, que por siglos permanece acá, estamos acá. Y yo creo que a todo el público quisiera decir que al Canal Luz 2 no deberían mirar, porque las cartas que nos han mandado nos dicen que ellos tienen rating, y al mirar ese canal están dando este rating. Yo quisiera decir a todo el público, si el personaje está representando, no está ofendiendo a nosotros, no está ofendiendo al Perú, está migrando al Perú, a la mujer peruana. Yo creo que estos temas, alguna vez muchos han migrado, sus papás, sus abuelos han nacido, algunos acá en Lima, pero ahí están nuestras raíces, y no hay que permitir que haya discriminaciones acá en Perú, en medios comunicativos, en medios canales, no hay que permitir. Nosotros queremos programas educativos, programas informativos, por lo menos, que informen de nuestra cultura, o que sean los actores que sean inteligentes y que empiecen a investigar y que empiecen a dar un programa que de todas maneras sea educativo. Eso es lo que yo quisiera decir a todos, y gracias, Wilfredo. Me vas a disculpar, me gustaría escuchar tu comentario, pero seguro que me lo van a contar, los minutos se van pasando. Quisiera amarrar como los incas el sol, la hora, ya habrá un tiempo. Gracias. Bueno, ahora sí tenemos las palabras de Wilfredo Ardito, autor del Cocinero Clandestino. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a Susana Pizán, Joel Rosales, a Dalia Supa por sus palabras. Vamos a dar algunos comentarios, tanto para los que lo han leído, que van a saber bien de qué estoy hablando, y los que no lo han leído y les va a dar curiosidad por leer. Entonces, en primer lugar, como ya lo han señalado, la novela lo que busca es representar el punto de vista de los distintos personajes, ¿no? Mediante este experimento que hoy hicimos con Raúl, de ese asunto del paralaje, que yo no conocía esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay parte de la novela que la cuenta Wilson, parte de la novela que la cuenta Alessandro, los dos que están en la carátula, parte de la novela que lo cuenta ese intermediario que es Renato, que es este sociólogo en la Católica, que según dice Raúl podría ser de San Marcos, y parte que la cuenta la novia de Wilson, la novia de Renato o la esposa de Alessandro. Cada uno de ellos y algunos otros personajes. Bueno, esta técnica ya lo también hay un premio Nobel egipcio que se llama Naguib Mahfouz, de una novela que se llama Miramar, que se ambienta en una pensión en Alejandría. Y en esa pensión todos los personajes tienen su propio punto de vista, sucede un crimen, y solamente al final, en las últimas páginas, el lector puede deducir qué está sucediendo, ¿no? Porque cada uno dice, entonces lo que pasó ese día que es una reunión en la cual cada uno de ellos está contando su versión.
Eso es lo que sucede aquí, ¿no? Entonces, y yo creo que era importante explorar esto porque es importante conocer cómo pensaban los distintos peruanos sobre distintos temas, ¿no? Sobre el tema del racismo, pero sobre cómo cada uno piensa en la relación con el otro. O sea, digamos, como un fenómeno como a una persona indígena, como un cholo, lo ve otro cholo, como lo ve un extranjero, como lo ve un peruano de clase alta, como lo ve alguien, como hay 2 o 3 personajes, casi varios personajes, que dicen que ellos no son racistas. Y luego empiezan a decir cosas racistas, como esa famosa expresión que todos conocen, que es, yo no soy racista, pero... luego el Perú una cosa terriblemente racista, ¿no? Entonces, eso es lo que aparece inclusive desde el propio personaje, uno de los personajes principales, ¿no? Ahora, también lo que yo creo es que esa de tratar de ponerse en el punto de vista de cada uno exige también un esfuerzo de abstracción. O sea, algunos me han dicho, ¿cómo tú puedes pensar como alguien racista? ¿Cómo puedes pensar como una víctima del racismo? Yo creo que en realidad en el Perú todos tenemos experiencias en las cuales hemos sido racistas o hemos sufrido el racismo. Y todos hemos tenido algún momento en que hemos tenido una serie de pensamientos de rencor, de rechazo hacia alguien del sector más alto, alguien que nos ha discriminado, o hemos mirado con menosprecio a otras personas. Por eso es que hay actitudes o expresiones que pueden decir los distintos personajes que tienen estas características. Ahora, como ustedes saben, la novela está centrada en Wilson, el protagonista principal, el chef cusqueño que no podía conseguir trabajo en Lima por su color, por su apellido, que cuando va cuando conoce a estos amigos blancos y le dicen, ¿y tú tienes un segundo nombre que puedes usar en lugar de Wilson? Y dicen, sí, Edison. Entonces no hay otra cosa que hacer, ¿no? Entonces tenemos que buscar otra alternativa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones lo que muestran es que hay barreras que van más allá de la capacidad profesional, del éxito, de lo que uno puede haber sido exitoso. Esta persona había estudiado en el extranjero y pese a ello se encuentra bloqueado acá. Lo que la novela muestra es que, primero, Wilson y Pamela se conocen fuera del Perú. Dentro del Perú hubiera sido imposible. Y segundo, varias veces le dicen a Wilson que ponga su restaurante en el extranjero. Le dicen, pero en España en Europa te iría muy bien. Tú tienes la mejor cara para un restaurante peruano en Europa. Le dicen, no, yo quiero con esta cara tener éxito en el Perú. Y eso es lo que dicen, pero no vas a poder. Entonces aparece pues todo ese tipo de bloqueos y dificultades que uno encuentra ahí. Ahora, ustedes ya cuando lo lean, o si ya lo han leído, podrán ver hasta qué punto el racismo puede estar también interiorizado en el propio Wilson. Hasta qué punto él puede tener alguna vez algunos de esos pensamientos. Es un tema que ya corresponde a cada uno interpretar del personaje principal. Yo les voy a adelantar algo que quizás también a ustedes les ha sucedido, que muchos de mis amigos andinos, o sí, básicamente andinos, algunos negros, que tienen novias o esposas blancas, la novia, esposa, enamorada es extranjera. Es mucho más fácil que un peruano andino o una peruana andina tenga un novio blanco o una novia blanca extranjera a que sea una novia blanca peruana. O sea, porque las barreras en el Perú son mucho más difíciles y mucho más fuertes así, ¿no? Entonces, esto es algo que también aparece pues en este libro y que seguramente ustedes lo podrán analizar también. La otra situación, el otro personaje, es el personaje supuestamente contrapuesto, ¿no? Que es el personaje Alessandro. Entonces, Alessandro y Wilson viven una situación parecida a la de la película Ratatouille, que seguramente han visto, ¿no? En la cual ocultamente hay el éxito de una persona, pero el que es el éxito es alguien que está oculto, que es algo que supuestamente no se debe saber, ¿no? Solamente que aquí el oculto es el Wilson, ¿no? Entonces, de ahí también ustedes podrán ver cómo es que Alessandro percibe a Wilson
cómo es que él, y cómo es que, si puede o no puede haber una relación de amistad entre Wilson y Alessandro. Es algo que a lo largo del libro, quizás en algún momento puede parecer que hay o puede parecer que no hay. Eso es toda una problemática que está pendiente de encontrar, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver también si los peruanos somos capaces de superar todas las barreras que tenemos entre nosotros? También tenemos nosotros el tercer personaje principal, que es Renato, el sociólogo, que es interesante cómo este sociólogo lo percibe el sector de Alessandro y lo percibe Wilson, porque él se percibe como que él está en el medio, que no tiene nada que ver con el racismo de uno y otro, pero cómo lo percibe Wilson o cómo lo percibe Alessandro puede ser diferente, de repente no lo encuentra tal como está en el medio. Y a lo largo de la novela, como él es el sociólogo, él suelta las frases como que interpreta la realidad, ¿no? Siempre en el Perú pasa esto, siempre en el Perú sucede esto, ¿no? O sea, son los comentarios que él hace, que no necesariamente tengo yo, sino que tiene un personaje así. Ahora, tenemos también el asunto de lo que podría ser el pueblo, o sea, la población andina o población mestiza, ¿no? Allí ustedes le dan una escena que es cuando Alessandro y Wilson van a un mercado, lo que sería San Juan de Miraflores, y cómo la gente del mercado los recibe a ellos, sobre todo cómo recibe a Alessandro, ¿no? Entonces, eso es toda una muestra, ¿no? Y cómo Alessandro siente cuando está sucediendo. Habría que leer algunos párrafos, ¿no? Pero en el mercado hay toda una relación entre lo que la gente siente cuando ve que el famoso chef que sale en televisión, el famoso propietario de una cadena de restaurantes, está llegando allí, todos se sienten emocionados, y lo que él siente, ¿no? Es de estar asustado, de que lo lleguen, lo toquen, ¿cómo es posible? No tiene que sonreír, ¿no? Así, sonriendo nervioso, ellos se entusiasman más. No dicen qué bonita sonrisa tiene, pero la sonrisa es de nerviosismo. Entonces, eso es algo que ustedes vayan a encontrar ahí. Y también, por supuesto, que está el tema que ha señalado Raúl, que es el de la apropiación de algo por un sector de la población. En el tema de la gastronomía peruana, como de los medios de comunicación, en muchas situaciones, nosotros tenemos que, si bien la creatividad, el esfuerzo puesta en determinados sectores, los que aparecen públicamente son de otro sector, ¿no? Que eso es lo que pasa con la gastronomía y con otras situaciones. Y bueno, el caso de Wilson, en realidad, sí me lo contaron, de famosos cocineros, pero que en realidad hay alguien que está subordinado, oculto en la cocina y que es el responsable del éxito. Fue muy interesante. Cuando yo le expliqué al ilustrador sobre la carátula, el ilustrador me dijo, pues lo mismo me pasó a mí. Yo trabajaba, yo pintaba cuadros y un profesor ponía su nombre. Y yo lo hacía el trabajo, pero él es el que se llevaba todo el mérito, ¿no? Pero porque yo decía que yo no era suficientemente conocido, y él vendía los cuadros como si él los hubiera hecho. Y eso lo podemos ver en la televisión, como puede haber gente muy, muy capaz, pero no tiene la cara como para salir conduciendo noticiero. Y son otras personas las que investigan, las que analizan, las que critican, y el otro, el que aparece en nosotros, el que conduce el programa, es simplemente alguien que le están diciendo hasta las preguntas, se las soplan por un audífono, pero no tiene ninguna capacidad para poder formular un análisis más allá de tener su propia cara. O quizás hay personas que aparecen escribiendo artículos en periódicos o revistas, pero solamente dan el nombre. Es otro, el practicante, una persona subordinada, pero que no tiene el apellido, los rasgos, así como para que aparezca de esa manera. Y lo mismo sucede entonces con la gastronomía. Ahora, como ha señalado Susana, hay también dentro de la novela elementos que buscan generar esperanza. Pero también depende de cada uno, porque hay gente que lo lee y dice que el final puede tener la misma frustración. O sea, depende. No, yo creo que el final incluso tiene que ver con esperanza. Ahora, hay muchas
personas que inspiraron la novela, ¿no? O sea, yo he conocido a alguien que sería Wilson, que es alguien que trabajaba como cocinero en el camino Inca para los turistas. He conocido también a Alessandro, he conocido a Renato, he conocido digamos, a varios de los otros personajes, inclusive la escena final, yo 2 años después de escribir el libro la vi, escena en el Olivar de San Isidro. La amiga que inspiraba a la novia de Wilson estaba allí también, con su hija. Entonces es como que subía a completar la novela. Y ahí en la novela también se habla de un atolladero en la avenida Bancay, un día en la noche, que parece que fue el que algunos de ellos ustedes han tenido que sufrir para venir acá. Entonces, en realidad es que lo que se busca es reflejar el Perú con todas sus contradicciones, y se busca reflexionar sobre, y buscar hacerlo a veces mediante una obra literaria permite tomar distancia, involucrarse en el personaje, en sus problemas, en cómo él vive un determinado proceso, y es, digamos, una forma en la cual un recurso para mostrar una determinada realidad. Ustedes verán también que la novela en muchos momentos de humor para situaciones que pueden parecer tristes o duras. Bueno, esto del humor es un recurso que también usaba cuando Dickens escribía sus novelas, como Liberio Twist, que son situaciones muy duras, mezclaba mucho sentido de humor, mucha ironía, y eso ayudaba a que el lector pudiera digerir algo que era duro y pudiera aceptar que esto era situaciones más incómodas, ¿no? Por eso es que verán ustedes situaciones humorísticas, porque a veces temas tan chocantes como lo que viven algunos de los personajes, es preferible tomar distancia, reírnos un poco y luego apreciar pues lo que está detrás, ¿no? Entonces, yo quería agradecer a la parlamentaria de SUPA, a Raúl Rosales, a Sonafi Sancho por sus palabras, y a todos ustedes por estar aquí, esperando que quienes lo han leído lo puedan compartir con otras personas, y quienes no lo han leído pueden también aprovechar pues, para conocer esta historia, que creo que puede entretener, pero también generar una reflexión, ¿no? Dentro de la línea de lo que dijeron en esa mesa hace muchos años, yo sí creo que la literatura puede tener un rol importante para ayudar a generar reflexión y ayudar a generar cambios en la sociedad. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario aprovechando estos minutos. ¿Alguna curiosidad? Sí. Yo tengo la pregunta acerca de por qué elegir el ambiente culinario de la gastronomía para el desarrollo de la novela, porque casi en el imaginario colectivo de todos nosotros se aprecia que la prensa muchas veces trata de identificar signos para construir una identidad nacional que muchas veces creo que estamos muy lejos de alcanzarla. Quizás porque la gastronomía tuvo que ver con romper algo que parecía sagrado. O sea, en el Perú estamos llegando a momentos en cuales determinados símbolos sagrados, y uno de los símbolos sagrados es de acá, ¿no? La comida, ¿no? La comida no te metas, la comida peruana es perfecta, no te hace daño, así, ¿no? Pero en el fondo, nosotros podemos encontrar esas contradicciones. Entonces, explorar, digamos, hay un poco de osadía, porque si hubiera puesto un medio de comunicación como la hipocresía en los programas de estos que he dicho, sí, es evidente que eso pasa, pero usaba el tema de la gastronomía como algo más osado, más atrevido, porque era como romper algo que parecía que es un mundo feliz, ¿no? Que la gente va a comer, es feliz y no quiere reconocer qué cosa hay detrás, ¿no? Entonces, por eso ahí estaba. Y también, es verdad, porque conocí experiencias así, ¿no? Conocí historias de cocineros marginados, conocí historias de personas y quizás ahí es muy evidente el tema de la apropiación. La apropiación de que hay unos que cocinan, hay unos que cultivan, hay unos que transportan, y otro que tiene todo el éxito, ¿no? Entonces, es que es muy distinto a los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrar ahí. ¿Alguien más?
discapacidad. Sí. Sí, una pregunta. El enfoque que hace usted de la novela se sustenta fundamentalmente en la discriminación de la piel, de la raza. Sin embargo, en una realidad como la nuestra, la discriminación es constante y latente a partir de la discapacidad que sufren muchas personas. Entonces, ¿por qué se deja de lado eso en una novela? Bueno, sí es verdad, ¿no? O sea, puede haber otras situaciones, ¿no? Que tengamos nosotros que explorar, ¿no? Yo, hace muchos años, sobre el tema del racismo decidí enfrentarlo porque yo encontraba que era un tema más tabú que los otros, ¿no? O sea, las personas que sufren discapacidad son conscientes que sufren discriminación, pero las personas que sufren discriminación racial muchas veces lo niegan o asumen que esto no existe, ¿no? O inclusive ellos discriminan a otros por el tema racial. Por eso escogí esto, pero sin duda la discriminación por discapacidad es una discriminación que es muy fuerte. Yo quise vincular el tema de discriminación racial, discriminación por lugar de origen, discriminación por apellido, y también, bueno, como hace un momento lo dije en broma y todos se rieron, pero es verdad, el tema de discriminación por nombre, ¿no? La situación tan paradójica que hay en el Perú cuando la gente le pone a sus hijos un nombre que supuestamente los va a volver más occidentales, y esto le puede generar más dificultades después, ¿no? Entonces, eso es una situación que también yo quería colocar, ¿no? Pero no me queda duda que la discriminación por discapacidad es muy fuerte, y probablemente sería, en mi caso, sería interesante explorarla más, ¿no? El ciclo pasado yo tuve un alumno invidente de la Universidad Católica, y en realidad creo que tanto yo como todos aprendimos mucho de él, ¿no? Tener a una persona con discapacidad en la clase que generaba una serie de cuestionamientos a la forma como nos comportábamos normalmente, y implicar que teníamos todos que adaptarnos a una manera distinta de tener la enseñanza, ¿no? Pues es todo otro reto que hay que asumir. ¿Sí? Muy buenas noches con todos. Hoy estamos en el Día Mundial del Folclore, y su libro trae a colación usos y costumbres que arrastramos desde las culturas preincas probablemente, ¿no? Y en relación al tema, lamentablemente el nido de la discriminación está en la casa de todos nosotros. Discriminamos por sexo, por color, por idioma, es decir, discriminamos por todo lo que se nos ocurre en un momento de cólera. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos eso? Es un trabajo que tendría que hacerse desde el Estado y hacer toda una renovación mental de todos los adultos. Porque el problema somos los adultos, los niños aprenden de nosotros. Entonces, si hay discriminación por una persona que no camina bien, por otra que no habla bien, por otra que le falta un ojo, por otro que anda medio el cuerpo, es porque los padres que estamos a esas personas le ponemos un, este es así, y el niño aprende. Para modificar esta situación tenemos que comenzar a corregir en casa y hacer una serie de terapias en todos los colegios, desde inicial, y por qué no decirlo también en las universidades, donde creen que porque son académicos tienen derecho a discriminar, porque un académico es más discriminador que una persona del pueblo. De eso estoy convencidísima. Y si hay alguna duda, por favor, para responder. Sí, bueno, la novela en varios momentos se habla de esos temas, ¿no? O sea, sea por el hijo de Wilson, sea por los hijos de Alessandro, uno se pregunta cómo son criados los niños, ¿no? Cómo son criados los niños en determinados entornos, ¿no? Eso también está muy presente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que llama la atención, ¿no? Y bueno, como dice, el entorno puede generar que las personas aprendan a discriminar, y dijo en su momento usar el gancho. El niño tiene una primera impresión, una impresión externa. El adulto ya pasa algo más, porque ya sabe que no solamente hay que ver la cara, la ropa, hay que ver algo más. Pero en el Perú no pasamos a eso. O sea, no aprendemos a tener relaciones adultas. Nuestras relaciones son como un niño que ve simplemente el externo y dice, con ese no me gusta su color o su ropa, así actuamos. Entonces, aprender a tener relaciones maduras todavía es un proceso para muchos de nosotros. Quisiera también agradecer, disculpen que no los nombré en la primera parte, al colectivo Ciudadanos Luchando contra el Racismo, que también se ha sumado a esta presentación
pero que además ha estado con nosotros, con la parlamentaria, en varios plantones, en las actividades contra el racismo y en específico en el programa de la paisana Jacinta. Entonces creo que aquí hay varias personas y yo quiero pedirle a Wilfredo que nos hable de las próximas actividades también, aprovechando que estás acá. Bueno, eso no es tema de novela, pero sí, lo que vamos, creo que la próxima semana vamos a ir al Canal 2 nuevamente para el lunes, ¿no? Ya que aquí hay personas que trabajan en Chirapac y han tenido una actuación destacada en Naciones Unidas y han logrado una condena al programa de paisana Jacinta allá. Entonces nosotros le vamos a llegar una carta, ahí está, sí, una carta a Frecuencia Latina diciendo, bueno, ya basta, terminen con este programa, está haciendo daño a la imagen internacional del Perú, eso vamos a ir el día lunes a las 9:30, ¿no? 9:30 de la mañana, ¿no? Vamos a hacer esto y están todos invitados a participar también, ¿no? Hace algunos meses la parlamentaria Hilario Supa se entrevistó con los miembros del Canal 2 y esto fue inútil, porque inclusive les enviaron una carta ofensiva diciendo algo así como que la imagen de la paisana Jacinta reivindica a la mujer bandida. Entonces, frente a algo de esto, entonces ya pues se nota que no hay mucho que hablar, ¿no? Entonces yo creo que simplemente es a expresar el rechazo, por eso vamos a hacer el día. Como ha señalado María Esther, en Facebook tenemos una página que se llama Ciudadanos Luchando contra el Racismo, donde vamos ubicando todos los distintos temas sobre racismo y discriminación que se van produciendo, ¿no? La paisana Jacinta es uno, pero hay muchos más. Y no deberíamos tampoco pensar que si este programa deja de salir, el racismo en el Perú terminó, porque el racismo está mucho más presente en todos nosotros, en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna pregunta? También vemos por ahí a Tarsila Rivera, Chiraca. Bienvenida, Tarsila. Un aplauso para Tarsila y sus acciones también. Si algo hay que decir es que tenemos que sumar voluntades y tenemos que reconocer también el aporte de Wilfredo, no solo hoy. Hemos revisado información que creo que desde el 95, 97, 99 concretamente, hemos empezado con acciones de reflexión y de analizar cómo nos presenta la televisión a las mujeres indígenas del Perú. Entonces, hay que sumar el proceso y reconocer los aportes de todas y todos, y creo que es el momento en que tenemos que unirnos para que justamente la sociedad nuestra no se base en reírse de los defectos del otro, sino poner en relieve los valores. Eso sería. Gracias más bien por la invitación. Bueno, si no hay más intervenciones, agradecemos su presencia y agradecemos especialmente que Wilfredo haya depositado su confianza en el despacho de la parlamentaria Hilaria Supa y a los comentaristas que también han estado desde muy temprano en la sala del Congreso y les invitamos a un pequeño compartir. Muchas gracias.